Luego del aplastante triunfo de la llamada Cuarta Transformación en las elecciones del 2 de junio, se consiguió la apuesta del Plan C, que buscaba tener mayoría en las cámaras para sacar adelante reformas constitucionales que cambien la vida pública del país. La candidata Claudia Sheinbaum ganó prácticamente 2-1 a Xóchitl Gálvez y el bloque opositor, con lo que desmanteló la esperanza de PAN, PRI y PRD de convertirse en un dique frente a las reformas profundas hacia el Poder Judicial y otros órganos autónomos. Es momento de reflexión aquí en Ruta 44, después del 2 de junio. ¿Qué viene para el país? Es el tema que vamos a abordar en esta ocasión. Presento a mis invitados con mucho gusto. Rosa del Carmen Álvarez López. Ella es abogada y ex consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de Jalisco. Rosy, bienvenida. Muchísimas gracias. Armando Zacarías Castillo, él es jefe del Departamento de Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG. Armando, bienvenido de nuevo. Un honor estar aquí, muchas gracias. Elia Marum Espinosa, ella es directora de la Cátedra UNESCO, Innovación Social y Emprendimiento. Elia, bienvenida de nuevo. Muchas gracias por la invitación. Y Alberto Vallardo Pérez Arce, él es académico y coordinador del Observatorio Legislativo del ITESO. Alberto, bienvenido. Gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues me gustaría empezar con una pequeña introducción al tema que vamos a tocar, aunque es muy amplio, por supuesto, pero comienzo contigo, Rosy, por favor. Una breve introducción como primera intervención. Pues estamos ante un mapa político nacional con un dominio, vamos a decir, en las cámaras, la Cámara de Diputados Federal, de la coalición que conforma Morena, PT, Verde Ecologista, con una mayoría que se estima puede llegar a ser la calificada. Todavía estamos en las precisamente impugnaciones, puede haber alguna recomposición. Y las senadores estuvieron a unos cuantos diputados, 3 diputados de tenerla. Y ahí pues la negociación política, obvio, en la Cámara de Senadores pues va a ser muy importante. También de repente hay senadores o diputados en lo particular que se comportan de alguna manera en particular, ¿no? Y emiten sus votos en conciencia y pueden sumarse a una causa o a otra, ¿no? Definitivamente, pues la voluntad del ciudadano quedó en la urna o en las urnas en este sentido. Y es importante destacar, por ejemplo, cómo la importancia para mí del Partido Verde Ecologista de México, cuando en una época estuvo en otra coalición con el PRI, ¿sí? Es un bloque enorme de votos. De hecho, aumentó su votación desde la pasada elección presidencial de una forma importante, igual que el PT. O sea, sí hubo un incremento de votos, así como Morena, que va en relación con la disminución de votos que tuvo el PRI. Para muchos analistas en cuanto al sector obrero campesino, vino una disminución muy importante de votos a nivel nacional para el PRI y también el PRD, que lastimosamente, porque es triste que un partido pierda el registro, ¿no? Cualquier fuerza política que ésta sea, y más si nos damos o tildamos de demócratas, que un partido pierda el registro es triste. Y el PRD en esta ocasión, bueno, es debacle total, y todos esos votos se ven reflejados en esta coalición que mencionamos, y MC dobla prácticamente sus votos, ¿no? Que también es un fenómeno particular, movimiento ciudadano, a nivel nacional. Claro. Armando, una primera intervención, por favor. Bueno, definitivamente es un momento muy interesante, es yo diría una especie como de coyuntura histórica importante en el sentido de que la coalición triunfadora y particularmente Morena logra establecer algo que ya había anunciado muy clara y perfectamente, que es la poca eficiencia que mostraron los partidos de oposición. Entonces las oposiciones no lograron establecer una oferta que convenciera de una manera plausible al electorado. Entonces aquí, por una parte, es un reconocimiento de un trabajo bien llevado, bien estructurado, con todos los elementos que puedan señalarse, o que hubo intervención del presidente de la República. Si nosotros vemos la historia de las elecciones, todas las elecciones ha habido intervenciones de los presidentes de acuerdo con las diferentes tendencias de los partidos a los que pertenecen.
Pero aquí el detalle importante es que si nosotros vemos los resultados de la votación de 2024 y los comparamos con las de 2018, la oposición no tuvo ningún crecimiento. Parece que fueron 6 años de noche para las oposiciones, y entonces lo que estamos comenzando a ver es una recomposición de la estructura de los intereses electorales. No creo que sea una versión corregida y aumentada del PRI de los 70 y de los 80, el caso de Morena, sino que hay un proyecto distinto, y ese proyecto distinto tuvo efectividad en la decisión de los ciudadanos, y bajo esa perspectiva pues han logrado tener y captar toda una serie de espacios muy importantes que muchos colegas ahora están diciendo, no, es que Morena está haciendo... Aquí el problema no es si Morena, el problema es qué sucedió con la oposición. Claro. Entonces, todas estas composiciones e intentos de recomponer la estructura, de impugnaciones que están haciendo para el proceso presidencial, pues definitivamente no son esquemas que tengan un sentido efectivo. Aquí el gran tema de esta elección fue el sistema de partidos, particularmente los de oposición, no fueron consistentes y no lograron presentar un mecanismo que lograse ser competitivo, y aquí el gran tema es qué van a hacer las oposiciones. Muy bien. Elia, una primera intervención, por favor. Pues bueno, obviamente el periodo postelectoral está muy a flor de piel y estamos analizando lo que ya pasó, ¿no? Pero yo creo que hay que ver más bien hacia adelante, ¿no? Sin duda, pues las lecciones fueron muchas. La publicidad y la mercadotecnia política de los partidos de oposición basados en la denostación, en sembrar miedo, en sembrar enojo, en conos, pues no dio resultado, y la gente, parece que la ciudadanía mexicana ya no es tan ingenua para no ver hechos y solamente ver palabras y promesas, ¿no? Entonces, bueno, los resultados están a la vista. Sí, efectivamente, también no es la primera vez en México que un partido que tiene al poder presidencial gana la mayoría en las cámaras. Tampoco es algo novedoso. Eso ha pasado muchas veces. Lo que sí a mí me llama la atención es que, a diferencia de la oposición, como Armando Zacarías mencionaba, que no presentó una propuesta clara a la ciudadanía, el partido en el poder, Morena, sí presentó muy contundentemente cuál iba a ser su línea de actuación y cuáles eran sus propuestas. Entonces creo que esto deberíamos de recuperarlo para renovar, airar y realmente resignificar, recomponer el sistema de partidos. El sistema de partidos no está funcionando porque no están impulsando una plataforma ideológica política clara, una oferta clara a la ciudadanía. No hay diferencia entre los partidos, los viejos partidos socialistas que ahora se unen con la derecha y con el centro, y su propuesta, pues no hay tal propuesta, ¿no? O sea, bueno, ¿y qué propone en general la oposición? De manera pues que no hay contrapesos, no solo porque no haya un número eficiente o suficiente de diputados, senadores, diputadas, senadoras, etcétera, sino porque no hay propuestas ideológicas. O sea, las plataformas ideológicas de los partidos se han difuminado. Ya no hay claridad entre, bueno, yo antes decía, si soy de derecha, yo voy porque creo que estas son las propuestas que van a llevar a cabo, ¿no? O si yo soy de izquierda, voy por estas, o si soy de centro. Pero ahora la izquierda y la derecha revueltas, sin una propuesta clara. Entonces la ciudadanía, la única claridad que vio fue con las propuestas que le ofrecía el partido Morena. Entonces, nos guste o no nos guste, creo que hay una cierta claridad en el rumbo
que va a tomar el país o que va a seguir tomando el país, porque ya lo empezó con la Cuarta Transformación. Entonces bien se habla, continuemos haciendo historia, o sea, hay una continuidad. La ciudadanía votó por una continuidad y no por un cambio. Claro. Porque el cambio no estaba claro. ¿Cambiar a qué, para qué? Lo otro no fue claro, ¿no? Muy bien. Alberto, una primera intervención, por favor. Sí, gracias. Sí, mira, pues ahorita nos estamos enfrentando ahora a lo que se conoce técnicamente como un gobierno unificado. Es decir, tenemos al presidente cuyo partido también domina las dos cámaras del Congreso de la Unión, es decir, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y además tenemos una cuestión que eso es la unificación horizontal, y también tenemos un gobierno unificado en el sentido vertical, dado que también pues prácticamente digamos que 30 de las entidades federativas están gobernadas por este mismo partido y además también tienen control de sus respectivas legislaturas locales. Lo que, digamos, eso pues ya le permite un margen de maniobra enorme para cualquier cambio legal que quiera hacer. El constitucional pues está por definirse, como ya decía Rosy al principio, pero por lo menos digamos que en la Cámara de Senadores, que es donde está por definirse, igual pueden negociar y a alguien podrán convencer de que les apoye. Pero tenemos entonces esta situación que entonces pues este partido tiene la posibilidad de hacer, ahora sí que el proyecto que trae, pues llevarlo a la práctica sin ninguna oposición, salvo lo que pudiera hacer la Suprema Corte, bueno, el Poder Judicial en su conjunto, pero si triunfa también la propuesta que se está haciendo de modificarlo, pues entonces ahora sí tendríamos muy probablemente ya un gobierno totalmente unificado. Por eso le hablas así, gobierno unificado, así lo describes. Así, sí, ese es el término técnico que se usa en las ciencias políticas. El otro, que es el caso de Jalisco, pues ahí tendríamos un gobierno dividido, donde decir, el gobernador es de un partido y el control del Congreso lo tiene otro partido. Pero tú dices que falta lo del Poder Judicial. ¿Faltaría el Poder Judicial para cerrar el círculo del gobierno unificado que describe? Sí, digo, ya con esto, con que tener el control del Congreso, junto con, digamos, que la presidencia tiene el control del Congreso. Ya técnicamente se puede decir que es un gobierno unificado. Sí, pero además cuando las gubernaturas y las legislaturas locales están en eso, entonces eso le abona todavía más a la unificación. Tenemos que hacer una primera pausa, regreso con más del tema. Con el apoyo de los partidos aliados, Morena podría alcanzar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados para sacar adelante el paquete de reformas enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, en el Senado de la República, con el respaldo de los partidos afines a la 4T, apenas alcanzarían 82 de los 85 escaños que necesitan para avalar las reformas constitucionales, por lo que invariablemente tendrán que convencer a senadores de oposición a que se sumen a la aprobación de los distintos dictámenes. Después del 2 de junio, lo que viene para México, ese es el tema que abordamos aquí en Ruta 44. A ver, Rosy, ya algo esbozaba Alberto, te quiero preguntar, a ver, en este escenario que tiene México, si tiene el presidente el control de las cámaras y probablemente tenga del Poder Judicial, me hace recordar a cierto partido hegemónico. Entonces, si parece pato y hace como pato, ¿no será pato, Rosy? Pues como decía bien la maestra Elia, no es la única ocasión que hemos tenido este gobierno unificado. Obvio que si estás en el poder como presidencia de la República, tienes además al Congreso, vamos a ir Cámara de Diputados Federal, en una mayoría que alcanza la calificada y luego senadores que por poquitos es muy probable que también la alcances, los gobernadores que mencionaba también nuestro amigo Alberto, y los congresos locales, por ende puedes realizar reformas constitucionales.
y ellos ya traen su plan C. Son reformas que de alguna manera la que más está ahorita, vamos a decir, en boca de todos precisamente es la judicial, que tiene cosas positivas, ¿eh? O sea, si se analiza, porque luego resulta que muchas gentes no la leen, no saben de qué se trata. Por ejemplo, yo como abogada creo que es maravilloso el tema de justicia alternativa, de que descargues la carga judicial en otros sistemas de mediación y conciliación, sobre todo por montos bajos de monetarios o por delitos menores, ¿no? O cuestiones que desahogues la carga judicial. Si analizamos con números lo que se recomienda por cada 100,000 habitantes de número de jueces, es una cantidad en México ínfima y lo que le sigue. De hecho, en Latinoamérica yo creo que estamos a niveles impresionantemente, vamos a decir, menores para tener el número de jueces adecuados a la población. Entonces tienen una sobrecarga laboral extraordinaria. Entonces, ¿dónde queda la justicia pronta y expedita, ¿no? Entonces, por ejemplo, la reforma trae esto es bueno. También el Consejo de la Judicatura no ha dado el resultado que se requiere para los casos que se someten a ellos en cuanto a vamos a ir calificar las conductas indebidas de jueces y magistrados. El Consejo es un poco como ellos perdón, mismos a nivel nacional y a nivel estatal. Se ha convertido en otro poder dentro del poder, el Consejo de la Judicatura. Pues sí, pero son ellos mismos, vamos a decir, como lo preside en el caso federal el presidente de la Corte, ¿no? Y en el caso del Estado de Jalisco el presidente del Supremo Tribunal. Entonces, sí traen la idea de crear un órgano autónomo precisamente para juzgar estos casos. Pero lo que sí es muy cuestionable, obvio, yo estoy en contra, es el hecho de que se designe por voto popular jueces y magistrados. O sea, si con trabajos el ciudadano conoce a sus candidatos más importantes y le sigue un poco la trayectoria, vamos a hablar gobernador, presidente de la República, los diputados a veces no saben ni cómo se llaman. Es la verdad, no se ponen a analizar qué han hecho, qué no han hecho, el ciudadano. No que el ciudadano sea tonto, es en base a qué va a decidir quién es un juez. Son cargos, desde mi punto de vista, técnicos. Claro. Técnicos. Y aquí entra una parte de, entonces va a ser campaña, la campaña la va a pagar, no va a haber recursos públicos, pero entonces ¿quién va a favorecerlo? ¿Algún grupo empresarial? ¿O vamos a pensar una cuestión peor que fuese el narcotráfico? O sea, creo que es un desatino total. En varios países se ha hecho, no ha funcionado. Claro. En algunos condados de Estados Unidos se elige al que podemos decir el procurador. En los condados de Estados Unidos están acostumbrados desde hace muchísimos años a que les den una cantidad así de elecciones, desde ¿quieres que la basura pase a una cuadra de tu casa? Aprovechan o que te la recojan elección para meter consultas. Sí, pero es una infinidad de cosas. Entonces, son otra cultura realmente, ¿no? Y yo creo que este tema sí es realmente negativo. Claro. Y pues dice que van a ponerlo a una encuesta y que a lo mejor dice la presidenta electa que va a llamar a grupos de expertos. Yo creo que aquí los abogados, las asociaciones de abogados, los mismos asociaciones de magistrados, de jueces que hay en todo el país, la misma corte, es muy importante se tome en cuenta, ¿no? Armando, hay sobre la mesa ya incluso las 20 iniciativas, las reformas ya el presidente las puso ahí, ¿no? Sí. Hicimos aquí un programa sobre eso. Sí, claro, hicimos un programa sobre eso también. Pero el ruido que se está haciendo ahora, el ruido postelectoral, a mí me causa algo de extrañeza porque llevamos prácticamente un año con este asunto. Entonces, no hay ninguna sorpresa. En realidad aquí el punto importante es que durante toda la campaña que empezó en junio del año pasado, todo este procesamiento electoral del año pasado, donde se mencionaron en diferentes momentos las reformas que pretendían establecerse, la oposición no reaccionó. Entonces, lo que está sucediendo ahora es la oposición dice, ¿por qué van a hacer? Pues van a hacer lo que han anunciado durante todo este tiempo. Claro. Entonces, el momento crucial fue durante todo este procesamiento de estas iniciativas, etcétera, frente a los cuales la oposición, como bien señalaba la doctora Elia, pues nadie tuvimos claro
cuál era la plataforma, si existía alguna plataforma por parte de las oposiciones. Lo que sí hubo fue expresiones personales de algunos actores políticos señalando diferentes tipos de cosas, pero si nosotros recurrimos a la ciudadanía para decir, a ver, ¿cuál es el esquema o la alternativa que presenta la oposición? Ahí no había nada de claridad. Entonces ahora viene el tema que es todavía más mediático que técnico, el tema de viene la reforma, ¿no? Simple y sencillamente en una operación con todos los elementos a favor, en un mes no logra realizarse todo este procedimiento. Técnicamente es muy difícil que se logre. Tiene que entrar a la Cámara de Senadores, ir a la Cámara de Diputados, regresar a la Cámara de Senadores y 17 legislaturas locales tienen que aprobarla para regresar a la Cámara de Senadores. Necesitaría ser una operación verdaderamente vertiginosa, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que el tema de la reforma del Poder Judicial no se está analizando. Se está analizando el tema de la elección de los jueces y magistrados, claro. Pero la reforma judicial, yo creo que nadie en su sano juicio puede estar en contra de la reforma judicial. Claro, a la luz de lo que tenemos del Poder Judicial. Tenemos un problema bastante serio, claro. Y todavía si le acumulamos las filtraciones que acaban de haber al interior del Poder Judicial, pues decimos, sí, es muy importante la reforma judicial. Ahora, ¿qué es lo que está en este momento en debate? Ese mecanismo para la elección o para la designación de los ministros. Entonces, yo creo que aquí el tema importante, insisto, que es mi eje de análisis durante estas participaciones, es que lo que hace falta es la oposición. No hubo y sigue sin haber. Muy bien. Perdón, Carlos, Elia, ¿puedo sí. complementar un poco lo que nos dice el maestro Armando? Yo considero que, vuelvo al punto, no que sea nuestra ciudadanía ignorante ni tonta, pero al grueso de la población, a la base de la pirámide social, no le importa el tema de si el ministro de la Corte lo va a nombrar fulano, claro. Lo va a nombrar sutano. Realmente cuando tu bolsillo está vacío y tu estómago también, te importan otras cosas. Entonces, estos temas para mí son de círculo rojo. Claro. No interesan al general de la población, a la generalidad de la población. Y como bien decía la maestra Elia, alguna vez estudié las plataformas de los partidos políticos y yo realmente la única diferencia que encontraba era que alguno defendía la vida desde la concepción hasta la muerte natural, vamos a decir, y otros no. O sea, prácticamente todos buscan el bien general, el interés general. O sea, no hay una claridad, pero lo que sí creo que tuvo Morena y sus aliados fue una claridad en los hechos. Claro. El aumento al salario mínimo sí llegó, el tema de los programas sociales también llegó, y la gente lo sintió en sus bolsillos, y el descrédito, lamentablemente, de los partidos que conformaron la coalición de oposición, que también, perdón, no mencioné, el PAN prácticamente mantuvo sus votos, es como un voto duro muy particular, ¿no? Que claro. Se conserva, creo que tuvo muchísimo también que ver. Elia, te iba a preguntar precisamente eso. Se ha concentrado todo el debate en torno al tema del Poder Judicial y las demás reformas y el nuevo panorama para México. Si ustedes recordarán y nuestro auditorio recordará, hicimos un programa sobre el análisis de estas reformas, ¿no? De estas más de 20 reformas. Pero el asunto es, por eso, ¿qué viene? O sea, lo que estamos viendo es lo que se ha visto siempre, ¿no? Cuando las elecciones dan un resultado que a los intereses fácticos, a los poderes fácticos del país, los grandes empresarios, las grandes empresas de comunicación, las inversiones extranjeras, ven algún problema, tienen algún prurito, y entonces lo que hacen es sacan los capitales golondrina, ¿no? Y fue lo que hicieron, retiraron los capitales golondrina como una presión esperando que el peso se devaluara, ¿sí? Incluso lo anunciaban, es que el peso se va a devaluar.
Y bueno, el peso está en una fluctuación, estaba subvaluado, ha estado alrededor de los 18.50 su valor real, no ha llegado ni siquiera a eso, pero se pudo contener, ya se sabía que esta avalancha, digamos, esta revancha o esta presión de los grupos económicamente poderosos iba a venir, y el país desde hace un año que está proponiendo las reformas y desde hace tiempo está fortaleciendo las reservas del Banco de México. Entonces el país ha tenido con qué hacerle frente a esta fuga de capitales golondrinos, a esta momentánea caída de la bolsa de valores que inmediatamente recuperó, y lo único que les ha quedado, pues por ahí no pudieron, entonces ahora es lo de la reforma al Poder Judicial, pero manipulada, no con base en lo que plantea la propia reforma. Y yo traje este libro porque ya también desde hace 2 años, este libro de gobernanza judicial que lo coordinó el magistrado Villanueva y el ex abogado general de la Universidad de Guadalajara, trae una serie de trabajos donde proponemos, entre ellos rescatamos el autodiagnóstico que hace el Poder Judicial de la Federación y el autodiagnóstico que se hace el Poder Judicial de Jalisco. Y el autodiagnóstico es lamentable, desastroso. El mismo Poder Judicial reconoce que hay muchas excepciones, que hay muchos jueces, magistrados, ministerios públicos comprometidos, honrados, honestos, gente que realmente procura la justicia, pero que no es así en la mayoría de los casos, que hay corrupción, que la justicia tiene precio, que hay infiltraciones de intereses y que hay que cambiar el Poder Judicial. Entonces, ¿qué cambio se puede hacer? Proponer la elección de magistrados y demás miembros no es nada nuevo tampoco. En la reforma con Benito Juárez, los jueces y magistrados de la Suprema Corte era supuesta elección popular. En muchos países se hace. Ciertamente Bolivia es el caso de excepción donde la elección de jueces y magistrados no ha mejorado, digamos, no ha eliminado o al menos reducido la corrupción en este poder. Pero Japón durante décadas eligen los ministros del equivalente a la Suprema Corte, ¿no? En muchos países, en la mayoría, aquí traigo una tabla comparativa si la quieren ver, ¿verdad? En muchos países es el presidente de la República o el primer ministro o la reina, en el caso de Inglaterra, quien designa a los miembros de la Suprema Corte. Entonces, aquí nos desgarramos las vestiduras porque, fíjense, el presidente no quiere ser él el que elige, el que designe. Quiere que sea la gente. Pero nos oponemos porque va a ser la gente. Si él hubiera propuesto que fuera él, como en la mayoría de los países, quien designara, seguramente la reacción hubiera sido otra. O sea, yo lo que veo es que no es por la reforma misma, es porque hay un grupo que no favorece sus intereses y que, bueno, todo lo que haga el presidente está mal o todo lo que haga el presidente está bien. Y yo creo que no nos podemos poner en esa dualidad. Muy bien. Y concluyo nada más con lo de la forma de elección. Coincido contigo en que la forma en que se van a elegir es vital, pero también ya hay elementos. Basarse en académicos, en los colegios de abogadas y abogados, en grupos especializados, etcétera, ¿no? O sea, ahora yo no sé cómo pueden decir que es democracia, es como si los diputados se eligieran a ellos mismos. Claro. Que los jueces ellos se elijan a ellos mismos y que me digan que porque y eso ya lo vimos en el programa anterior, que porque son puestos mucho más técnicos, sí. Bueno, también los diputados son puestos técnicos. Querido Carlos, tengo que hacer una pausa porque nos gana el tiempo. Regreso contigo, Alberto, por favor. Regresamos con más del tema.
Entre las reformas que han causado mayor polémica en el paquete enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, destaca la que es dedicada al Poder Judicial, donde se pretende que ministros, magistrados y jueces de distrito sean electos por voto directo de la ciudadanía. Especialistas advierten que esto es sumamente delicado, ya que a estos cargos debe llegar gente de probada capacidad y, por otra parte, al ser electos, se corre el riesgo que sean personas afines al proyecto político morenista, por lo que no habría imparcialidad. Después del 2 de junio, lo que viene para México, escuchábamos ahorita la cápsula en el sentido de que se pone en duda si la elección de los ministros a la Suprema Corte, por ejemplo, por citar un ejemplo, sería gente capaz, preparada técnicamente, o sería simplemente gente llegada, aliada, cercana a Morena, y se pondría en duda la imparcialidad. Es lo que decía la cápsula hace un momento. Pero a ver, Alberto, yo quisiera preguntarte, el programa lo dijimos 2 de junio, lo que viene para México, ¿es realmente el Poder Judicial lo que marca el rumbo de México, lo que viene? Porque hemos estado enfrascados en este debate, pero en realidad son más cosas, ¿no? Claro. Sí, yo creo que, a ver, ahí hay vamos, el presidente actual es muy hábil en este sentido de ponernos a jugar ahí con lo que a él le interesa, que nos entretengamos para que no volteemos a verlo a las cosas que sí son relevantes. Falsa bandera. Sí, pues es muy fácil, porque decir, a ver, el tema, hay proporciones enormes de territorio nacional que no están bajo control del Estado mexicano, están bajo control de la delincuencia organizada. Ese es un tema que no se está discutiendo. No hay mecanismos tampoco que nos permitan no solo recuperar el territorio, sino que además pues se vaya poniendo límites pues a todo lo que se está invadiendo la delincuencia organizada. Eso no se está discutiendo. Incluso pues no tenemos idea clara de decir hasta dónde ha penetrado ya el capital que viene de la delincuencia organizada. Es decir, cuántas actividades de las que vemos día a día ya están financiadas por la delincuencia organizada, y que además todos están teniendo control no solamente ya de ciertas cuestiones territoriales, sino incluso pues hasta de institucionales y de la iniciativa privada. Es decir, entonces ese tipo de cosas no se están discutiendo. Y no están en el paquete de reformas. No, claro que no, ni tampoco algo que pudiera ayudar precisamente también a evitar la impunidad, por ejemplo, los temas de la desaparición de personas que están ligadas pues con toda esta situación, pero no sabemos qué más. O sea, ni siquiera hay un diagnóstico sobre eso, solamente sabemos la cantidad de personas que están desapareciendo, pero no sabemos por qué, no sabemos qué les está pasando. O sea, tienen sospechas por lo que dicen las mismas personas buscadoras, pero no hay, y eso no está en ese paquete y no parece que sea algo que sea relevante. Y el otro riesgo también es todo el poder que se le ha dado al ejército, que también, digo, la experiencia que tenemos histórica es que no solo en el caso mexicano, sino en todos los países, cuando el ejército tiene tanto poder, pues eso se vuelve peligroso para la población en un momento dado, claro. Porque también pues avanzan y se sobrepasan sin ningún problema. El presidente la semana pasada, cuando le preguntaron de los 37 candidatos muertos en este proceso electoral, dijo, no fueron tantos, fueron 6. Así hubieran sido 5, 3 o 4, es gravísimo, ¿no? Sí, claro, aunque hubiera sido uno solo, decir que eso no puede ser. O sea, ¿cómo es posible que asesinen a alguien solamente porque aspira a ejercer un cargo de elección popular? Es decir, eso no es correcto en ningún caso. Si además pues, lo quiere minimizar, pues digo, eso también es muy grave, porque entonces pues está claro que está renunciando a sus deberes de garantizarnos a todas las personas pues, nuestros derechos, claro. Incluyendo ese. Muy bien, Rosy, ¿querías comentar algo? Sí, de alguna manera sí difiero de la doctora Elia en ese sentido, ¿no? Definitivamente los cargos en el Poder Judicial deben de ser con un sistema de carrera, de servicio profesional de carrera, gente que de preferencia venga desde actuario o lo más bajo en la escala, para ir precisamente más bien tener un sistema de estímulos con las universidades profesional, de elección de la gente por concurso desde adentro. Eso sería importante. Otra situación también muy importante es, yo como abogada que sí
litigo, que sí estoy día a día en contacto con los poderes judiciales federal y estatal, el tema de la gente que no tiene recursos, efectivamente, que no tiene dinero para pagar un abogado con los que yo colaboro y estoy asociada. Es terrible, pero entonces hay que voltear a ver hacia la Defensoría Pública profesional y no decir, como ejemplo, la federal es mucho más profesional que el estatal y ya puede uno decirle a un cliente que no tiene los recursos, y hablo de gente incluso clase media. ¿Por qué? Porque sí es muy caro tener los mejores abogados para salir adelante con los asuntos. Entonces hay que voltear a ver a la Defensoría Pública eficiente y sobre todo, como les digo, descargar el Poder Judicial porque es una cantidad de asuntos estratosférica y muy pocos jueces para tal número de habitantes. Entonces, todo esto se tiene que ver y eso sí viene en la reforma. Lo de justicia por alusiones alternativa. personales, como dicen en el Congreso del Estado. Elia. Sí, bueno, yo sigo haciéndole publicidad al libro de Gobernanza Judicial, porque precisamente aquí hay propuestas, o sea, no se trata de meter un ejército de jueces, porque ya tenemos la tecnología, la inteligencia artificial y todas las plataformas que están usando los abogados y abogadas en los países desarrollados y en México y en América Latina también, están descargando mucho estas cargas. Aquí en México el propio Código Civil ya plantea el uso de la inteligencia artificial, pero asistida, supervisada por un abogado, un miembro del Poder Judicial. A mí no me preocupa mucho la elección, o sea, el servicio civil de carrera está puesto en el servicio de la Cancillería, está puesto en la educación, está puesto en muchos lados y por supuesto en el Poder Judicial. Pero eso es una vez ya entrados. Y aquí se está refiriendo a los altos mandos. No, perdón, doctora Linda, no, es elección de jueces y magistrados. De juez, por eso. Y cambia la elección de ministros de la Corte. En el procedimiento viene siendo lo mismo. Pero aquí estamos haciendo, yo revisé lo que hizo Benito Juárez y cómo se elegían, cómo eran electos. No en pero ahí lo que pasa es un poco lo que debía pasar con los partidos políticos. O sea, ¿por qué tenemos un sistema de partidos políticos? Primero porque tengan una plataforma ideológica de derecha, de izquierda, de centro, la que sea, y luego porque a ellos se les encarga que elijan, que escojan, que seleccionen a quienes van a ser candidatos. Pero esta selección no es representativa de los intereses de la gente. Entonces, lo que se busca también en el Poder Judicial es que haya un mecanismo de selección de los candidatos y candidatas que van a someterse a elección. No es un filtro. Sí, un filtro. O sea, no es que cada candidato va a tener que hacer una campaña y demás. No. Entonces, yo creo que ahorita lo que más debemos de preocuparnos es en abonar y proponer los mecanismos por los cuales va a funcionar esta elección. O sea, cómo se van a elegir a los candidatos que se van a proponer para ser electos. Ahí es donde yo veo el asunto fundamental. A ver, ¿sí? Vamos a abundar sobre el tema. Quisiera preguntarte, Armando, haciendo a un lado el tema del Poder Judicial de momento. A ver, la historia nos ha enseñado que concentrar el poder en un solo hombre, o en un movimiento político, si quieres llamarle así, nunca ha sido bueno. Es decir, las comparaciones son odiosas, pero recuerdo el caso, por ejemplo, de Nicaragua, ¿no? Tanto poder en una sola persona, etcétera. ¿Esto que viene para México es correcto? ¿Continuar ejerciendo tanto poder, tanto en un solo movimiento? Constituye un problema muy importante justamente por la eliminación de las estructuras de contrapeso. Si nos vamos al siglo XVIII, con la Revolución Francesa, con la Constitución de los Estados Unidos norteamericanos, ahí justamente se va estableciendo un mecanismo de representación en tres estructuras: legislativa, ejecutiva y judicial. ¿Para qué? Para que no estuviera concentrada precisamente toda la carga de decisiones de la administración pública y de la gestión nacional en una sola entidad. Para eso existen los contrapesos. Para eso se concibe una estructura de representación múltiple como es la legislativa, en la que diferentes actores políticos que representan a diferentes espacios de la sociedad tengan ese espacio de discusión respecto del Ejecutivo, y luego viene una estructura técnica que es la del Poder Judicial,
cuya función esencial es el cuidado y garantizar el funcionamiento de la Constitución política del Estado. Entonces, bajo esa perspectiva de contrapesos, entonces se va generando todas los matices y los alineamientos que son necesarios para no generar una imposición de una sola estructura. Una sola estructura elimina por mayoría las minorías. Y las minorías, pues estamos hablando de sectores sociales que han luchado a lo largo de toda la historia política reciente para establecer sus voces en el poder legislativo, en diferentes otros, la sociedad civil organizada, etcétera. Y de esta manera va a estar manteniendo una estructura organizada, ciudadanizada. Tener a una sola estructura de gobierno, un solo color dentro de ese esquema de gobierno, definitivamente sí constituye un problema muy importante. Hay una diferencia respecto de los regímenes del PRI en los años 70, 80, que es... Y esa es la gran diferencia que plantea una reflexión profunda para la sociedad mexicana, es el hecho de que en aquella época no existía una oposición, era más de carácter testimonial que verdaderamente práctica y efectiva dentro del procesamiento político del país. Lo que acaba de suceder es que establecidas esas estructuras de participación, que la oposición haya sido anulada de una manera contundente, plantea una seria reflexión. ¿Quién nos está representando? Independientemente de que haya ganado la estructura que obtuvo el triunfo. Entonces, el tema de este mecanismo de selección por elección de un organismo técnico, pues equivaldría a que vayamos a votar quién me hace una apendicectomía, ¿no? Y gana el que tenga más votos y no, que tenga más reconocimiento. Ahí, sí. Claro. Entonces, si nos vamos sobre esa línea, el tema técnico, de técnica jurídica, tiene que ver con todo lo que acaba de señalar la maestra, en el sentido de que debe establecerse una trayectoria dentro de la técnica jurídica que comprenda el efecto que va a producir una decisión del Poder Judicial. Muy bien, tengo que hacer una pausa, regreso a las conclusiones ya del programa. Con la presidencia de la República, las cámaras y 23 gubernaturas, Morena se convierte en la fuerza política más importante en el país y evoca a los tiempos del partido hegemónico del PRI, cuando lo controlaba todo. De acuerdo con especialistas, en los tiempos del priismo se ejercía control total sobre las cámaras y aunque no fue necesario realizar reformas a la Constitución para someter al Poder Judicial, era un secreto a voces que éste se encontraba a la orden del Poder Ejecutivo en turno, que hacía nombramientos o removía ministros, magistrados o jueces a conveniencia. Después del 2 de junio, lo que viene para México, estamos llegando a las conclusiones de este candente programa. Vamos a tener que invitar de nuevo a este panel para que regrese, para continuar con esto, porque no hemos ni siquiera tocado una mínima parte del tema. Bueno, vamos a las conclusiones del programa. Comienzo contigo, Alberto, por favor. Sí, digo, abonando a lo que se estaba discutiendo, creo que hay algo que no aparece en la propuesta y que a mí me parece que es una omisión muy grave, que es ¿cuánto va a costar eso en caso de que se hiciera? Digo, ya Instituto Belisario Domínguez había hecho algunos cálculos y si mal no recuerdo eran como 8,000 millones de pesos lo que nos costaría elegir a los jueces y magistrados. Yo no sé si el público crea que es conveniente que nos gastemos
esa cantidad de dinero, es decir, 8,000 millones. Estamos hablando, si lo quiere comparar, son 8,000 casas de 1 millón de pesos, que son ahorita las medianas aquí, lo que nos va a costar hacer esa elección. Lo segundo es que además no dice de dónde va a salir ese dinero. Y bueno, el presidente actual, él dijo que no se iban a aumentar los impuestos en su sexenio y lo cumplió. La virtual presidente ya dijo también que no se van a aumentar los impuestos. Entonces estamos también con una situación que me parece que es muy grave, que es no va a alcanzar el dinero para todo lo que quieren hacer si no se hace una discusión sobre qué es lo que hay que hacer con el tema de los impuestos, sobre todo porque aquí hay propuestas que se están discutiendo desde mucho tiempo, que es el tema de cómo cómo se le cobran los impuestos al 1% más rico de este país, que además tenemos ahí a las personas más ricas del mundo también, algunas, pero esos intereses no los quiso tocar el actual presidente y parece que la nueva presidenta tampoco los quiere tocar, entonces quién sabe de dónde van a salir los recursos. Muy bien, ese sería tema para otro programa. Así es. Bueno, Elia, por favor, tus conclusiones. Bueno, en términos de lo del Poder Judicial, yo concluyo algo muy serio. Si el mismo Poder Judicial hace un autodiagnóstico, tanto a nivel federal como a nivel estatal, y plantea que la mejor política social es una justicia pronta y expedita, plantea que la justicia en este país está realmente mal, está funcionando mal, no podemos pensar que si seguimos haciendo lo mismo vamos a mejorar. Entonces, algo tenemos que cambiar. Yo apuesto por el cambio, claro, es una apuesta, digamos, con algunas reservas, también tengo mis dudas, pero no podemos seguir como estamos. Si seguimos como estamos, vamos a seguir con el mismo tipo de procuración de justicia que tenemos y eso sigue dañando gravemente a la población. Lo otro que yo veo que sigue, sí le ha cobrado impuestos, porque crees que algunos dueños de televisoras están tan enojados porque han sido muchos miles de millones de pesos lo que les han cobrado que antes no pagaban. De ahí ha salido mucho del dinero que tampoco decían, ¿de dónde va a salir para las pensiones? ¿De dónde va a salir para las becas? Sí sale, sí hay y tienen bien hechos los cálculos y tenemos un buen secretario que además va a repetir al menos en lo que se está diciendo, que va a repetir como secretario de Hacienda, ¿no? Pero yo creo que en términos generales, más allá del Poder Judicial, que sin duda es importante, vital, en términos de la economía tenemos ¿qué sigue para México? Sigue un buen trayecto como el que se ha venido desempeñando en estos 5 años, ¿no? O sea, tenemos baja inflación, Estados Unidos, que nunca había tenido inflación, ya tiene inflación de 3.5, ¿no? Que para ellos es excesivo, nosotros andamos en el 4 y feria. Los pronósticos de crecimiento del Producto Interno Bruto, a pesar de que para el año que entra se reducen un poquito, siguen siendo buenos en términos de la crisis que está teniendo Estados Unidos, que es el principal mercado, el principal socio del que dependemos. El empleo sigue creciendo, estamos prácticamente ya en pleno empleo, o sea, las condiciones del salario mínimo ha aumentado sustancialmente. Elia, en términos generales, la economía bien, según tú. Sí, porque mucha gente dice, es que la economía es un desastre, va a la debacle. Pues yo no veo de dónde, ¿verdad? Al contrario, lo que sí veo con un poquito también de reserva es el impulso que se esperaba del nearshoring, de esta relocalización de empresas, que no se ha dado con la celeridad que esperábamos. Claro. Pero hay que estar expectantes a ver qué va a pasar con el nuevo gobierno, sobre todo, y qué va a pasar con Estados Unidos, del cual dependemos fuertemente. Muy bien. Armando, por favor, tus conclusiones. Bueno, efectivamente lo que tenemos como gran urgencia es lo que ya señalaron los dos doctores, un diagnóstico. Porque lo que tenemos es un paquete de propuestas políticas, todas las reformas, etcétera, pero diagnóstico nos hace mucha falta para poder saber cuál es la ruta que se debe seguir. Un diagnóstico en términos de seguridad, que es un tema muy urgente, muy importante para toda la gente. El tema de economía, para saber si la ruta es la correcta, cuáles son los elementos, etcétera. Y aquí lo preocupante es que la agenda que se está discutiendo en este momento, que tiene que ver con ese enorme contenido político, es del presidente actual. Y desconocemos cuál es la agenda real
de la próxima presidenta del país. O sea, lo que hemos visto es si la reforma al Poder Judicial, si el cambio, lo que sea, tiene que ver con un sexenio que está terminando su periodo administrativo. Entonces, desconocemos, aunque se dice vamos a seguir la misma ruta de la transformación, no sabemos cuál es el contenido sustentado en un diagnóstico de cuál es ese contenido de seguir la misma ruta. Claro. Entonces, creo que eso es un elemento muy importante que ya tiene que ver con detalles técnicos de análisis específicos de la realidad que tenemos, en vez de estar conectados con la agenda que concluye del presidente actual. Así es que hay un reto muy importante para la candidata electa presidenta virtual para saber cuál va a ser la agenda de esa presidencia. Muy bien. Rosy, por favor, tus conclusiones. Pues tenemos a la primera mujer presidenta en la historia de México. Eso es un hecho súper trascendente que celebrar, yo creo, y que además va a ser una mujer súper poderosa, porque va a tener todo esto que hemos hablado. Como bien decían todos aquí en la mesa, bueno, se trata de que ella misma ha dicho, es el siguiente piso de esta cuarta transformación. Yo no creo que sea parte de estas reformas, pero las podría atemperar. Yo creo que ella podría llegar a tener su propia personalidad y creo que sería loable que así fuese, ¿no? Que ella demostrara que toma sus propias decisiones y atempera ciertas cuestiones, precisamente asesorándose con expertos en ciertos foros. Y bueno, sí comentar que definitivamente la corrupción, lo mal que funciona el Poder Judicial a nivel federal y a nivel estatal, estamos en los últimos lugares del mundo en este tema. No se soluciona nombrando jueces y magistrados de manera directa por voto popular. Hay otras cuestiones en la reforma judicial que ya se traen de esta reforma que sí son positivas. Les mencionaba yo los sistemas de justicia alternativa, que descargaría mucho esta presión que se tienen, asuntos de cierta cuantía menor, delitos no importantes, ¿no? El robo famélico, robo de un pan, robo de tiendas de conveniencia, todo eso, o sea, que pudiera descargarse, ¿no? En fin, y sí vienen algunas cuestiones en la reforma. Lo que pasa es que la gente se centra en la parte, vamos a ir más mediática, que es esta, ¿no? Claro. Queda pues entonces, creo como un tema pendiente muy interesante saber quiénes integrarán el gabinete de nuestra presidenta electa, ¿no? Eso también va a ser, creo que, medular, el saber qué tipo de hombres y mujeres van a conformarlo, y pues eso nos puede dar, a lo mejor, si va a la parte también técnica, es interesante, ¿no? No nada más a la lealtad como en algunos casos vimos, que lo que importa es, aunque no tengas idea de lo que se trata, cuáles van a ser tus funciones, pues eres muy leal a mis programas, a mi ideología, pues eres idónea. Y eso no es ser idóneo, para mí eso es ser corrupto. O sea, el tener una persona incapaz para un cargo público es corrupto. Punto. Hay cargos que se necesita la idoneidad, se necesita el tecnicismo, y si no lo tienes, entonces, o la experiencia profesional para hacerlo y la aptitud, si no eres idóneo para un cargo en particular, entonces ahí hay corrupción. Y yo no estoy a favor de este tipo de situaciones. Muy bien. Eso en cualquier pues caso, si les parece, cargo, voy a tener para que todos los convocarlos. cargos. Voy a tener que convocaros a un segundo programa. Así Si les es, parece, Carlos. un poco más adelante, que tengamos más información. Y regresamos por lo pronto. Rosy, muchas gracias. Gracias. Armando, de muchas verdad, a gracias. todos. Muchas gracias. Elia, muchas gracias. Encantada, Y gracias. Alberto, muchas gracias. Muchas gracias. Sobre buenas noches. todo, gracias a usted. Hasta la próxima.